Me llamo Sergio. Quiero compartir esta historia que aconteció hace algunos años, cuando mi esposo y yo llevamos a nuestra hija pequeña de viaje, y nos hospedamos en un hotel de 3 estrellas. Mi hija se llama Estefanía y en ese entonces tenía 5 años. Viajamos desde México hasta Estados Unidos para llevarla a pasear, ya que eran vacaciones de verano. Mi esposa había reservado una habitación en aquel hotel desde semanas antes, así que cuando llegamos ingresamos de inmediato. El lugar no era el más bonito, pero el precio era muy bueno. Tampoco esperábamos la gran cosa, pues sabíamos que era un hotel de 3 estrellas, y por el precio no puede ser tampoco algo espectacular. Lo cual no nos molestaba, pues nosotros nunca hemos sido de quedarnos en hoteles 5 estrellas, puesto que solo usamos los hoteles para llegar a dormir. Algo que noté apenas entramos a recepción fue que una señora y su esposo se estaban quejando con una empleada de ahí mismo por algo. La verdad no entendí mucho, puesto que hablaban inglés muy rápido, pero la señora estaba bastante alterada y lo que sí pude entender era que querían que les regresaran el dinero de las próximas noches que habían reservado, pues ya se querían ir de ahí. En eso nos dieron nuestra llave y subimos por el ascensor, y ya no supimos qué pasó con aquello. Llegamos a nuestra habitación, que quedaba en el 3er piso, también muy modesta, pero repito, no era algo que nos molestara. Lo que sí nos dejó pensando a mi esposa y a mí fue que al ingresar mi hija me pidió que la cargara. Puso cara de miedo y quería llorar, diciéndonos que ella no quería quedarse ahí, que sentía mucho miedo, lo cual se nos hizo muy raro, pues ella nunca había hecho eso en ningún lugar. Le preguntamos que qué le tenía miedo, y ella solo me abrazaba y me seguía diciendo que nos fuéramos. Mi esposa y yo le intentamos calmar, diciéndole que no se preocupara y que íbamos a estar bien, que nos íbamos a divertir mucho en aquella ciudad y en los parques. Y aunque no la convencimos del todo, se logró tranquilizar un poco. Dicen por ahí que los niños son más sensibles que nosotros. Perciben cosas que los adultos tal vez no podemos. Y eso fue algo que mi esposa y yo descubrimos esa vez, pues mi hija tenía razón de tener miedo, y nosotros estábamos a punto de descubrir por qué. Esa primera noche yo me metí a bañar. Mi hija y mi esposa se quedaron en la cama viendo caricaturas, para que mi hija se tranquilizara un poco y se quedara dormida. De pronto escuché que mi hija estaba llorando fuera. Yo pensé que era por lo mismo, de que tenía miedo de estar ahí, aunque me sentí tranquilo porque mi esposa estaba ahí con ella. Así que seguí bañándome, pero el llanto de pronto se tornó en algo más intenso. Era el llanto como de una niña, pero después ese llanto se transformó en el de un hombre adulto. Es difícil de explicar, pero fue lo que yo percibí al escuchar eso. Tomé mi toalla y salí corriendo del baño. Fui hacia donde estaba mi esposa y mi hija, pero la niña estaba completamente dormida. Mi esposa se me quedó viendo raro, como preguntándose por qué había salido en toalla y todo empapado. Yo rápido le pregunté que por qué estaba llorando Estefanía. Ella me vio muy confundida y me preguntó: ¿de qué hablas? Ella está dormida desde que te metiste a bañar. Nadie estaba llorando. Yo le comenté lo que había escuchado, y me dijo que tal vez había sido en algún cuarto de al lado, aunque ella no había escuchado nada. Pero no. Yo estaba seguro de que eso que escuché venía de nuestra misma habitación, donde se encontraba mi familia. Yo lo tuve que dejar pasar. Apagamos todo y me acosté a dormir. Pero en medio de la noche mi hija nos despertó de un grito, seguido de un llanto. Nos levantamos y la abrazamos. Pensábamos que había tenido una pesadilla, pero ella entre llanto nos preguntó: «Mami, ¿quién es el señor que estaba parado al lado de la cama viéndonos? Dile que se vaya». Nosotros asustados volteamos, pero no vimos nada. Encendí las luces para mostrarle a mi hija que no había nadie allí, que había sido solo una pesadilla. Pero ella seguía insistiendo que había sido real, que ese señor tenía una cara muy fea y dientes muy sucios. Mi esposa estaba asustada por la descripción que mi hija nos dio del sujeto que vio, y tardamos mucho en convencerla de que solo fue una pesadilla y que se volviera a dormir. Hasta que por fin lo logramos y también nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente,
Mi esposa aprovechó que nuestra hija estaba en el baño para contarme algo que le pasó después de lo de la pesadilla de mi hija. Y fue algo que me heló la sangre. Me dijo que estaba intentando dormir, pero que tenía mucho miedo de lo que Estefanía nos había dicho, así que no podía dormir. Cuando de pronto vio una sombra como de una persona arrastrándose por el techo. Se espantó tanto que solo se tapó de pies a cabeza y ya no quiso destaparse. No dijo nada para no despertar y asustar más a nuestra hija, pero que fue muy real lo que vio. Algo muy maligno. Para este punto ambos sabíamos que algo malo pasaba ahí. Nunca nos había pasado nada similar en ningún otro hotel. Algo siniestro había en esa habitación. Pero decidimos no comentar nada puesto que nuestra hija ya había salido del baño y no queríamos que escuchara nada de lo que había pasado. Esa mañana bajamos al vestíbulo, pues nos dirigíamos a tomar el transporte público para conocer la ciudad. Pero antes de salir, vimos que la mujer que estaba reclamando alterada el día que llegamos estaba ya hablando con el gerente. Tal vez estaban arreglando la situación para que le regresaran su dinero. Y mi esposa me dijo que me llevara a la niña a la calle, que él esperara un momento. Después vi desde afuera que estaba hablando con la señora, luego de que habló con el gerente. Al salir ella me dijo: no somos los únicos a los que nos pasaron cosas. La señora y su esposo se fueron de aquí por el mismo motivo. Resulta que la señora le dijo a mi esposa que ella y su esposo habían escuchado ruidos horribles en el baño de su habitación en la noche, que no sabían de qué eran, pero que al ir a revisar no había nada. También la señora sintió cómo le tocaban el cabello a mitad de la noche. Cuando abrió los ojos no pudo ver nada, y su esposo estaba dormido volteado hacia el otro lado, entre otras cosas espeluznantes que pasaron. Y era por eso que estaban solicitando un reembolso, así que le recomendó a mi esposa que hiciera lo mismo. Nosotros ya no sabíamos qué hacer. Yo ni siquiera disfruté al 100 ese día, pues sabía que tendríamos que regresar a dormir en ese hotel, en el que pasaban cosas muy extrañas. Esa noche mi esposa tuvo que arrullar a mi hija para que se durmiera, pues tenía mucho miedo y no podía conciliar el sueño de nuevo. A las 4 en punto de la madrugada, sentimos que algo golpeó la parte de abajo de la cama. Fue tan fuerte que los tres nos despertamos. Corrí a prender la luz y me asomé debajo de la cama, alusando con mi celular. Y no había nadie, pero sí había algo siniestro. Les pedí a mi esposa e hija que se bajaran de la cama. La moví por completo, dejando descubierto el piso que estaba debajo de la cama. Y había un pentagrama tallado en el piso. Eso fue el colmo. Llamé de inmediato a recepción y enseguida subió un empleado del hotel. Le mostramos lo que había allí en el piso. Yo estaba muy molesto, pero el joven se mostró tan asombrado como nosotros. Era obvio que él no tenía idea de que eso estuviera ahí. Estaba muy nervioso, pues no sabía qué decíamos. Mi esposa le dijo que sabíamos que no era su culpa, pero que por favor por esa noche nos cambiara de habitación. Y así lo hicieron. Al día siguiente acudimos con el gerente, para ver si a nosotros también nos podían reembolsar, puesto que nos quedaban aún 4 noches para quedarse allí. Pero nosotros ya queríamos irnos. Nos dijo que se nos devolvería una parte del dinero en un mes, que era lo más que podía hacer por nosotros. Y aunque nunca nos reembolsaron nada, no se compara con el gran alivio que sentimos después de irnos de ese hotel y rentar otro lejos de ahí. Yo no sé qué clase de cosas hacían en ese lugar, aunque está más que obvio que practicaban el satanismo y hacen rituales, pues por algo estaba eso grabado ahí, sin mencionar todas las cosas paranormales que nos sucedieron en ese lugar, que está cargado de tan mala energía, que mi propia hija lo sintió desde que llegamos, y lastimosamente mi esposa y yo no le pusimos atención. Espero que con esta experiencia sean más precavidos a donde quiera que vayan y hagan caso a lo que les dicen sus hijos.